Hola amigos, ¿cómo están? Hoy traigo este video debido a los comentarios que he estado viendo en los foros de la granja, que no pueden validar su correo o preguntan que si se puede validar más de un correo más de una granja con un solo correo. Sí se puede, sí se puede. Pueden validar 6, 7, 8, 9, 10, las que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo solo validar unas 5 por cada correo electrónico o unas 6. Aquí vamos a empezar desde cero, vamos a crear una granja nueva. Vamos a poner una contraseña. Esperemos a que cargue, mi internet está un poquillo lento y les pido disculpas. A ver. Y aquí está la granja nueva. Vamos a entrar a perfil. Vamos a editar. Vamos a preferencias. Y vemos aquí que es el correo con la que la acabo yo de crear. Vamos a la estampa. Vamos a ver. Como ve, no me deja reclamar la estampa hasta que no valide mi correo. Vamos a poner aquí un correo el cual vamos a usar para hacer este video. Que lo pongamos, le damos enviar. Aquí está, se ha enviado. Checa tu correo. Vamos a abrir el correo. Y como ven, aquí nos aparece en la bandeja de entrada directamente, cuando antes nos aparecía aquí en spam. Ahora ya te lo mandan directo a la carpeta de recibidos. Me imagino que ese fue el problema que arreglaron ellos. Como pueden ver, aquí estamos. Aquí está el mensaje donde dice, nada más que no le puse nombre, como pueden ver, algún amigo. Vamos a ponerle algún nombre. Vamos a editarlo. Ponemos a ponerle un nombre cualquiera. Juan Aragán. Le movemos al día, la fecha. Y volví a quitar. Vamos a arreglar esto. Volvemos a entrar al perfil. Vamos a
Vamos a checar una vez más el calendario, ya que pusimos el nombre. Vamos a volver a enviar el correo para que nos lo valide con ese cambio de nombre. Vamos a revisar. Abrimos. Y aquí está. Si pueden ver, salen como las letras moraditas. Se puede decir que es el bueno. Vamos a darle a abrir. Y nos vamos a meter en la primera opción, la cual es la HD. Esperemos que cargue. Ya nos abrió, cerramos esta en lo que nos carga. Ya cargó. Vamos a revisar. Nos subimos al nivel. Nos da la recompensa. Eso quiere decir que ya está validado. Cuando no está validado el correo, de hecho esas recompensas que van por trofeo, no te las dan. Ahorita vamos a ver eso. Como pueden ver, el correo está validado. Así de fácil. Vamos al stand para reclamarla. Listo, lista reclamada. Vamos al granero. Como ven, ahí están las monedas. Eso no lo voy a usar porque son perfiles de prueba los cuales voy a borrar nuevamente. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser hacer otro perfil de ARG y lo vamos a validar con el mismo correo electrónico que tenemos activo ahorita, con el cual validamos esta granja. Vamos a salirnos. Algo bien importante, te va a cambiar la manera de entrar. Si tú tenías algún otro correo electrónico no validado y usas uno validado, ese es el que con el que valides es el con el que vas a entrar. La contraseña va a ser la misma hasta que no decidas tú cambiarla en las preferencias. Dice, luego pues me comentan unos que tienen un problema con la contraseña. La contraseña no va a ser la misma del correo electrónico. La contraseña del correo electrónico no es válida aquí, a menos que ustedes la pongan. Va a ser con la que abrían su granja anteriormente. Como pueden ver, aquí le estoy calando con el otro perfil que se hizo la cuenta y ya no está válida. Ahora voy a poner con el que está ahorita y voy a hacer la prueba de las contraseñas.
Como pueden ver me marca error. Porque no es la contraseña del correo electrónico. Ahora vamos a calarle con la contraseña con la cual yo la creé. Vamos a entrar. Y ya estamos en la granja. Entramos. Entramos al perfil. Está validado. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Otra cosa muy importante es si tú ingresas con nombre de usuario de AIRG, al validar el correo tú vas a seguir entrando con el nombre de usuario y la contraseña de usuario con la cual hiciste tu granja. Al igual vas a poder entrar con el correo electrónico que lo valides. Vamos a hacer otra nueva para mostrarles que sí se puede validar con dos o tres granjas con el mismo correo electrónico. Lo único que va a cambiar va a ser un punto. Vamos a copiarlo porque lo vamos a ocupar. Y vamos a hacer otro pistolón, le vamos a poner. Vamos a usar la misma contraseña del anterior del anterior granja para no equivocarnos. Y entramos. Como ven, ya la creamos. Ahora vamos a ver la estampa. Nos pide nuestro correo. Vamos al perfil. Vamos a editarlo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner pisto. Un nombre y así lo vamos a validar. Vamos a calarte para que ustedes mismos vean cómo nos lanza el error varias veces. Aquí lo que vamos a hacer va a ser solamente usar un punto. Vamos a enviarlo así para que vean. Dice este correo está asociado a otra cuenta.
Entonces lo único que vamos a hacer va a ser cambiar aquí entre la J y la U, vamos a poner un punto. Y así lo podemos mandar y nos va a llegar a nuestro mismo correo electrónico. A eso les voy a dejar una página acá por si quieren verificar cuáles tienen disponibles para ustedes usarlos. A ver. Aquí tengo el perfil abierto para que vean que no lo he cerrado. Y vamos a dirigirnos a este enlace que les voy a dejar en la parte de abajo. Y aquí vamos a meter nuestro correo electrónico sin el arroba, nada más. Se puede decir que el nombre que usemos. Y ahorita nos va a generar las opciones que tenemos. No quiero cortar el video para que vean pues que no hay. Vayan a decir, es que hiciste otra y no voy a cortar el video, lo voy a dejar así como va. Como les comento, mi internet está muy lento, pueda que sea algo tardado. Como ven, ya nos cargó todas. Aquí está la que estamos usando hasta arriba. Esta. Y vamos a usar esta de abajo, la segunda. O la tercera la podemos usar también, pero esa la vamos a dejar para el próximo perfil. Y como pueden ver, tienen muchas opciones. De hecho, son 4127, algo así había salido. Todos esos son correos que ustedes pueden utilizar y les va a llegar a su mismo correo electrónico que usan. Vamos a subir. Vamos a copiar este segundo, que es el que vamos a usar. Nomás, si se fijan, lo que cambia es el punto entre la J y la U. Lo copiamos. Vamos al juego. Y aquí lo vamos a pegar. Así como lo ven. Con el punto nada más de diferencia. Y lo vamos a enviar. Como pueden ver, yo no he cerrado mi correo electrónico. Ya se mandó el mensaje. Vamos a checar ahorita. Vamos para atrás. Y aquí pueden ver, nos llegó el mensaje. Le volvemos a poner y aquí está. Como pueden ver, aquí está el nombre. Voy a enseñar los otros que nos habían mandado. Ese es para el que no tenía nombre. Y ese es para el Juan Aragán. Vamos a validarlo. Casi estoy seguro que nos va a marcar un error por una cosa que nos saltamos. Pero yo lo hago así para que vean en veces el error que tenemos, por eso no nos lo valida. Lo voy a intentar de varias formas, porque una es mandarlo a entrar al perfil, editarlo y mandarlo desde los ajustes. Y la otra es mandarlo desde la estampa. Si no te reconoce uno, te va a reconocer el otro.
Esperemos que cargue. Cerramos la otra que teníamos abierta. Vamos a regar esto. Vamos a checar. Vamos a ver preferencias. Y como puedes ver, nos cambia el correo cuando volvemos a entrar. Eso quiere decir que no está validado. Al igual si vamos a la estampa o eso, no va a salir. La otra opción es salirte del juego y volver a entrar. Así puede que se corrija algún error, pero no se va a corregir porque nosotros estamos haciendo algo mal. Vamos a intentarle con el correo que hicimos, la contraseña, pero no nos va a dejar entrar porque no está validado. Le jalemos con una contraseña, con otra, no va a entrar porque el correo es el mismo con el que se creó esa cuenta, no ha cambiado. Decir mucho, ese es el problema que tengo. Ahorita vamos a ver el porqué. Solo quiero mostrarle por qué manda esos, o los posibles errores que manda. Vamos a ingresar. Me he equivocado de contraseña. Preferencias. Como ven es el de pistolón y nos vuelve a cambiar. Ese error siempre nos lo va a estar botando. A lo mejor es lo que les pase a ustedes. Vamos a entrar a la estampa. Y ahora lo vamos a pegar el correo que vamos a usar desde aquí. Lo vamos a enviar. Ya se envió. Vamos a revisar de nuevo el correo. Aquí está recibido. Acá lo tenemos hasta abajo. Para que no se vayan a hacer bolas, viene siendo el de hasta abajo que tiene menos minutos.
Vamos a abrirlo. Vamos a entrar. Pueden entrar desde aquí o también de arriba de las letras azules que están arriba donde dice registra. Yo les recomiendo, si no les da del icono que mandan, denle arriba en las letritas azules que dicen registrar, ya que en vez de los enlaces que te dan, supongo que están mal, pero ahorita el mal nosotros lo estamos, se puede decir que provocando nosotros, en algo muy sencillo. Así podamos estar toda la noche, todo el día intentando validarlo 3 4 días y va a ser lo mismo. No nos lo van a validar. Y es por algo bien sencillo. Ahorita quiero que vean, voy a cosechar estas. Y vamos a subir de nivel. Y como ven, la recompensa no nos la dan. Porque no estamos activados. Es lo que les comentaba, no les van a dar ni una de las recompensas de trofeos si no lo validan. Van a perder sus créditos, más que nada que es por lo que uno da. Vemos que no está validado. Lo podemos volver a mandar lo que ustedes quieran y no se va a validar. Vamos a reiniciar la página o el juego. Vamos a pegar aquí otra vez el correo. Lo mismo. Lo vamos a volver a enviar. Y ya se envió. Vamos a cerrar esta pestaña. Y vamos a abrir el correo. Estas también son posibles soluciones las que estoy haciendo por si tienen lo demás bien, les puede llegar ahí así. Ahora vamos a entrar de aquí de las letras donde les digo. Vamos a entrar a la granja. Eso va muy lento. Se nos va a hacer el video muy largo por la lentitud de mi internet. Ya estamos aquí. Vamos a regar esto. Vamos a entrar al perfil.
preferencias y sigue sin validarlo. Ojo, les voy a enseñar el por qué. El por qué no se puede validar o nunca te va a llegar la validación. Y es una cosa muy sencilla que a lo mejor algunos, no todos, cometemos ese error. Vamos a revisar acá. Como pueden ver, ya nos mandaron varios y de ni uno podemos validarlo. Como les digo, estos de las letras moraditas son los buenos. Vamos a volver a intentar entrar. Entramos. Vamos a cerrar esta. Esperemos a que abra. Ya nos abrió. Vamos a la estampa. Y sigue igual. No nos deja reclamar. Aquí pero ¿qué nos ayuda? No nos ayuda en nada. Porque aquí está el problema. Vamos al perfil. Vamos a editar. Y aquí está el pleito. Mes, día y año. Lo guardamos. Y a ver, vamos a intentarlo. Ahora sí. Como pueden ver, no está validado. Vamos a volver a entrar. Esperemos que cargue. Ya nos abrió. Vamos a regreso de nuevo. Vamos al perfil. A editar. Y como ven, no está validado. ¿Por qué no está validado? Porque entramos de un correo que ya nos habían mandado, el cual estaba sin fecha todavía. Ahorita vamos a mandar otra vez este. Ya nos llegó el correo. Vamos a abrirlo. El nuevo correo que nos llegó. Vamos a abrirlo. Aquí está abajo, lo abrimos. Y ahora sí vamos a entrar.
Vamos a cerrar estas dos que tenemos acá. Y ahora sí ya tendría que habernos validado nuestro correo. En vez no lo valida del todo. Tienes que reiniciar el juego, pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver si nos sale así. Vamos a abrir el juego. Esperemos que empiece. Y empezó. Ahora sí vamos a ver que ya está validado nuestro perfil. Y ahí está. ¿Cuál era el problema? La fecha de nacimiento. Nos sale estampa, a ver si nos sale el error. Y como pueden ver, sí nos sale. Pero aquí ya no lo vamos a enviar. Ya no se envía nada. No lo vuelvan a enviar si no van a regresar a lo mismo. Lo que vamos a hacer va a ser vamos a revisar, todo está bien. Aquí lo que vamos a hacer va a ser salirnos del juego. Nos salimos. Volvemos a entrar. Ojo, con la contraseña con la que se creó ese correo. No con la contraseña del correo que pusiste. Entramos. Ahora sí ya tiene que estar validado por completo. Vamos a revisar. Háganlo antes de que suban de nivel porque ya no dan la recompensa para atrás. Vamos a reclamarlos. Y ahí está. Y ese reclamo. Como podemos ver en el granero. Ahí están. Ahí están en el granero. Yo como les digo, estos perfiles se van a borrar, no los voy a usar. Por lo tanto no uso esas monedas. Y ya quedaría totalmente validado nuestro segundo perfil con el mismo correo electrónico. Vamos a salir. Por si les queda duda, voy a hacer otro perfil nuevo por si piensan pues que no se pueden crear más de 3 o 4 con el mismo correo electrónico. Vamos a poner otro correo falso, se podría decir. No. A ver. Ya lo creamos. Puse la misma contraseña de los otros dos. Vamos a ver. Vamos a ponerle de una vez lo que ocupamos, nombre, fecha y el género. Y aún así nos va a marcar el error, pero no van a ser tantas veces como antes. Es como les comento, a lo mejor los servidores o los links que mandan de repente están mal. Entonces no te lo validan a la primera.
Yo las opciones que les recomiendo sería entrar a preferencias, poner el correo electrónico o entrar al calendario y desde ahí mandar el correo electrónico. Van a hacerlo de los dos y no les funciona en uno. Vamos a hacerle como ya habíamos dicho, nada más le vamos a cambiar el punto de la J entre la U, lo vamos a poner entre la U y la A. Como pueden ver, aquí está, sería el que vamos a utilizar. Vamos a enviarlo. Como pueden ver, tengo abierto todavía mi correo electrónico. Yo les recomiendo que usen un correo electrónico para su granja personal. Se puede decir la buena. Nada más para una sola. Si tienen granjas secundarias, entonces hagan este procedimiento. Mientras no, yo no creo que haya riesgo porque no es nada ilegal, son cuentas activas de tu mismo correo electrónico, entonces no tiene por qué haber problemas. Ya si no me llegan a ver en mi granja de Faros 13 es porque el tío Sam ya me dio cuello. Vamos a ver, ahorita por lo regular nos tiene que mandar un error nada más. Vamos a entrar al perfil, le damos a editar, preferencias y como ven no está validado. Entramos a la estampa, va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a Ahora vamos a mandarlo desde preferencias, el correo electrónico. Vamos a mandarlo. Y entro otra vez para ver que no haya ninguna falla, haya algún retraso en la validación. Vamos a cerrar esta. Ya lo volví a subir de nivel, ya nos perdimos la recompensa. Vamos a preferencias. Y ahora sí. Digo, aquí pueden cambiar la contraseña si ustedes gustan. Por lo regular es la misma con la que entran a la granja, no es la
No, la del correo electrónico. Vamos a enviarlo desde aquí ahora sí. Lo pegamos. Vemos que esté en el punto entre la U y la A. Lo enviamos. Y ya se nos mandó. Vamos a buscar el nuevo que nos llegó. Vamos a abrirlo para acceder a registrarnos. Ahora lo vamos vamos a ver si nos lo valida. Por lo regular son una o dos veces las que te manda ese error, ya teniéndolo bien con la fecha y todo. Yo les vuelvo a repetir, háganlo desde el navegador, un navegador, ya sea Google Chrome o Opera Mini. De la aplicación es muy lento, muy tardado, y por lo general aunque hagas estos pasos, no se valida. Yo le estuve intentando una y otra vez y no se validaba. Vamos a ver la estampa. Nos dice que todavía no. Vamos al perfil. Y con este van dos errores que nos mandan. Vamos a volverlo a cerrar. Salimos. Volvemos a ingresar. Como pueden ver, no nos cambia el correo. Vamos a volver vamos a ver. Ya tenemos todo aquí. Vamos a volverlo a mandar. Y esta vez no vamos a entrar del icono. Vamos a mandarlo de preferencias otra vez el correo. Esperamos a que nos llegue. Lo abrimos. Vamos a abrirlo y ahora vamos a entrar de las letritas. No del icono, de las letras. Si no les funciona en esta vez, que ya tiene que funcionar, vuelven a ir a la estampa, lo mandan de ahí y lo abren de las letras chiquitas, no del icono grande que les mandan. Con esta debe de haber quedado validado nuestro correo. Como les digo, varían los enlaces que te mandan de las letras chiquitas al icono grande, por eso en veces nos fallan. Vamos a ver. Ya tuvo que haber quedado validado. Entramos. Referencias y como ven ya está validado nuestro correo.
Vamos a la estampa. Nos manda ese error de nuevo, ya sabemos qué hacer. Salimos. Y volvemos a entrar nada más. Y ya quedaría validado. Podríamos reclamar nuestras recompensas, lo que nos dan gratis. Y aquí está. Vamos a reclamar la estampa. Como pueden ver, el video se hizo largo, pero quería mostrarles los errores que uno en veces comete, estar mande y mande su mensaje para validarlo. Entonces se satura toda la, no sé cómo sería su equipo de ellos o su sistema. Entonces es algo difícil validarlo cuando estás inténtele sabiendo que el error prácticamente es de uno. Importante revisar la fecha, el nombre. El texto pues se pone por solo se puede decir. Pero sí es importante la fecha y el nombre. Como les digo, manden una de preferencias. Si no, la de preferencias no les funcionó, manden el otro desde la estampa. Manden para validar su correo. Si no le funciona, en esos dos que manden del icono grande, vuelven a mandar de preferencias otro y entran de las letras chiquitas. Así como en este último. Creo que es todo lo que tengo que decirles. Aquí vamos a ver los perfiles que hice. Fueron tres perfiles con el mismo correo electrónico. Aquí está. Vamos a ingresar al otro. Les digo, son el mismo correo, nomás va cambiando el puro puntito que le pusimos. Gracias para que vean pues que sí funciona. Y muchas gracias por mirar el video. Ya comprobamos que sí. Al igual si les queda alguna duda o eso, déjenmelo saber en los comentarios. Si se pueden suscribir, suscríbanse. No cuesta nada. Ayúdenme a crecer y pues nada, nos vemos para la próxima y ahí en la granja me encuentran como Faros 13. Faros diagonal abajo 13. Muchas gracias por mirar el video. Hasta luego.